ambiental. Autora de numerosos escritos en la materia, ha apoyado al Gobierno Nacional en la elaboración de guías ambientales relacionadas con los residuos y desechos peligrosos y en la evaluación de convenios internacionales sobre la materia, especialmente la elaboración del Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes COP, entre otros. Al doctor José Rodrigo Castaño, director Fundación Guanacas Bosques de Niebla, licenciado en Educación, Filosofía e Historia de la Universidad Autónoma Latinoamericana y psicólogo de la Universidad de Antioquia, con especializado en Derechos Humanos. Su vida profesional la ha encauzado primordialmente a la docencia universitaria en diferentes instituciones y en capacitación a comunidades en temas ambientales y comunitarios, al tiempo que es miembro activo del Consejo de Cuenca de Río Grande y Río Chico como consejero y fundador. Igualmente, hace parte activa de la creación del Consejo de Cuenca del Río Guadalupe y Cuenca de Guanacas. A la senadora de la República, Claudia López Hernández, profesional en Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado. Cursó una maestría en Administración Pública y Política Urbana en la Universidad de Columbia y adelanta un doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Northwestern. Participó en el movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta, ha sido consultora de Naciones Unidas y colaborado como analista e investigadora en diversos medios de comunicación colombianos como Hora 20 de Caracol Radio, el portal La Silla Vacía, el diario El Tiempo y la revista Semana. Al senador de la República, Juan Diego Gómez, abogado de la Universidad de Medellín, con maestría en estudios políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tiene estudios complementarios en alto gobierno en la Universidad de los Andes. Al doctor Andrés Restrepo Izaza, presidente de Mineros S.A., ingeniero de producción de la Universidad EAFIT, con un máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard. A lo largo de su carrera profesional ha desempeñado importantes cargos directivos en empresas como Orbitel, Edatel, Brinza, AI Ingenieros y Andy, entre otros. Al presidente de Carbones San Fernando, Juan Ricardo Montalvo Forero, ingeniero civil de la Pontificia Universidad Javeriana, con Master of Science Mineral Economics en Colorado School of Mines y especialización en Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Pertenece a juntas directivas de reconocidas empresas como Batia S.A. ESP, Hidrotolima S.A. ESP y EPI, entre otros. A nuestro moderador, el doctor José Vicente Zapata, socio de la firma de abogados Holland & Knight, abogado de la Universidad Javeriana, con máster en Leyes en Desarrollo Sostenible y Derecho Corporativo Internacional de McGill University en Canadá. Representa organizaciones gubernamentales, así como a compañías eléctricas, petroleras, gasíferas, de gas, mineras, agroquímicas, manufactureras, de energías alternativas e industriales. Además, regularmente asesora a clientes en la estructuración de transacciones de inversión extranjera, reorganización empresariales, fusiones y adquisiciones, así como en asuntos de responsabilidad ambiental y procedimientos judiciales como acciones de tutela y colectivas. La apertura de este panel la realizará el doctor Omar Franco, director del IDEAM. Bueno, muy buenas tardes a todos, un placer saludarlos y agradecer la invitación, por supuesto, al doctor Santiago y a las personas que tienen que ver con esta organización, por supuesto a mis compañeros de panel, a la doctora Carolina Montes, Contralora Delegada para Temas Ambientales, nuestra principal autoridad en este tema, por supuesto a la senadora, a todos los compañeros de la mesa, pues un saludo muy especial. Voy a tratar de hacer una presentación muy rápida, muy ejecutiva, de tal manera que pasemos más un poco como al análisis conceptual de este proceso y inmediatamente al análisis. Entonces, yo quisiera por empezar con esta frase que por supuesto está consignada en el informe del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático,
La influencia del hombre en el sistema climático es clara. Las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano son las más altas en la historia del planeta. Por supuesto, para nadie es desconocido estos ejercicios, estos planteamientos. Y para los que no saben, por supuesto, el panel intergubernamental de cambio climático pues es la máxima autoridad científica en este tema. Inclusive Colombia tiene 2 representantes allí sentados como los máximos científicos, inclusive un profesor muy importante de la Universidad Nacional de Manizales y por supuesto el doctor Omar Darío Cardona en el tema de riesgo. Son 2 personas muy valiosas para el país y han pertenecido todo a este ejercicio y por supuesto siendo la máxima autoridad pues reflejan un poco como lo que se está trabajando en el mundo. Para todos, pues efectivamente, ¿qué es el cambio climático? Pues quisiera simplemente traer esta lámina como para que entendamos un poco qué significa este tema. Pues por supuesto es el aumento acelerado de la temperatura y la modificación en los regímenes de lluvias, pues como lo más palpable, lo más visible, lo que realmente nosotros sentimos. Y adicionalmente en un tema muy significativo, todo también ha venido acuñándose en el proceso y en el marco de lo que significa cambio climático. Entonces cuando uno se toma un café con alguien, el cambio climático nos está afectando e inclusive estamos climatizando y pues obviamente estamos señalando de manera clara todo asociado al cambio climático y ahí hay una diferencia sustancial. Una cosa es cambio climático y otra cosa es variabilidad climática y eso por supuesto es importante que lo entendamos porque muchas veces esa diferencia no la sabemos y la variabilidad climática por supuesto sí es un escenario que es sujeto a ese cambio y viene siendo exacerbado por supuesto por el fenómeno global del cambio climático y por esa razón de alguna manera esa cultura asociada a entender esta terminología es importante y en esta actividad por supuesto más. Esta lámina lo que trata consigo es como hacer un contexto de dónde venimos y para dónde vamos por supuesto en temas de cambio climático y fíjese que sobre el año 98 por supuesto ya todas las agencias internacionales señalaban un poco como la discusión a nivel global de cómo lo íbamos a manejar y durante todo ese tiempo y ese círculo de tiempo pues empezaron los grandes acuerdos a nivel mundial y las grandes asambleas a nivel mundial a definir un poco como el propósito y el por qué el cambio climático tenía que ser significativo, por qué teníamos que discutirlo, por qué en el mundo se tiene que discutir este tema. Es para todos claro que las afectaciones sobre este ejercicio se vienen dando, no solamente el descongelamiento de los glaciares, la afectación sobre las islas, el aumento del nivel del mar, pues cada día van aumentando más estas discusiones a nivel global y por supuesto la Asamblea de Naciones Unidas ha venido tomando su papel en este tema y pues ustedes vieron ya el año pasado el mundo logró tomar una decisión asociada a este ejercicio. El día de mañana nosotros vamos a suscribir ese gran acuerdo de París, qué fue lo que se definió allí, cuál fue el propósito de esa gran cumbre y cuáles fueron sus resultados. El mundo tomó la decisión de alguna manera de hacer un ejercicio jurídicamente vinculante y que ya se salió del escenario de países no anexos y otros países anexos y esa discusión de quiénes están o no ya se resolvió en París y quedamos todos en igualdad de condiciones y por supuesto la suscripción de este acuerdo para el mundo realmente resulta ser muy valioso y una oportunidad de por lo menos definir una hoja de ruta que le permita a todos de alguna manera reducir el aumento de la temperatura que estamos teniendo no solamente en el mundo sino por supuesto en Colombia. Mañana, como ustedes saben, el gobierno nacional pues firmará el Acuerdo de París en Nueva York y por supuesto de aquí en adelante empieza un gran debate en Colombia. Una vez este acuerdo sea suscrito, esto tiene que pasar por el Congreso de la República y allí es donde tenemos que entonces tomar decisiones de Estado y por supuesto empezar a abrir el debate de qué vamos a construir o cuál es nuestro modelo o cuál puede llegar a ser nuestro modelo de desarrollo que realmente procure inclusive reducir el 20% de emisiones de gases de efecto invernadero. Y hace pocos días en un debate se señalaba por algunas personas expertas que pues el 20% pues es muy difícil que inclusive Colombia lo logre por la razón que tiene en la economía, en los sectores productivos, en los esfuerzos que todos tenemos que hacer y que pues Colombia tan solo como es el 0.3 de las emisiones o tal vez menos de lo que nosotros aportamos, pues que no se justificaba tanto esfuerzo. Y pues realmente yo creo que eso sí es un planteamiento un poco equivocado, porque realmente nosotros no nos podemos ver por fuera de ese ejercicio y la contribución es un esfuerzo de todos, no solamente del sector. Y aquí es donde yo también quiero hacer
colocar unas comillas. El esfuerzo del cambio climático y la reducción de las emisiones y la reducción de la temperatura no es un tema eminentemente ambiental. Y ese es el punto. Mucho de lo que la gente cree es que quienes hablamos del cambio climático y tenemos la responsabilidad del cambio climático solamente somos los actores que trabajamos dentro del Sistema Nacional Ambiental. Y esa carga yo creo que no es la que debe ser. Yo creo que es una responsabilidad compartida y yo creo que es una responsabilidad de todos los sectores productivos. El tema del cambio climático dejó de ser hace mucho tiempo un tema eminentemente ambiental. Es un tema de desarrollo, es un tema de política pública y todos los actores de la sociedad tienen que buscar la forma de incorporarse dentro de esta discusión. En todos los escenarios de emisiones pues evaluadas en las proyecciones señalan que la temperatura en la superficie continuará aumentando en el siglo XXI. Esta es una frase un poco clara, está en el documento, pero sin embargo yo sí quisiera hacer una reflexión sobre este tema. El IDEAM, el año inmediatamente anterior, le entregó al país, no sé, se me mueve la diapositiva, los escenarios de cambio climático. Estos escenarios de cambio climático definen un poco lo que va a suceder en Colombia en términos de temperatura y precipitación para los próximos 100 años, Colombia 2010-2100. Y allí es importante que todos los sectores productivos tengan la capacidad de analizar esta información, porque poder definir claramente o por lo menos de forma indicativa qué le va a pasar a Colombia con el aumento de la temperatura en los próximos 20, en los próximos 30 años, en los próximos 40 años, y además poderlo haber hecho por departamento, pues claramente es un logro no solamente técnico, sino que permite realmente que los sectores productivos en el país tengan la capacidad de incorporarse a estos estudios dentro de sus ejercicios de planeación sectorial. Un grado de temperatura sí importa, muchas veces la gente cree que no, pero cuando uno trabaja en este tema y empieza a evidenciar que producto del aumento de un grado de temperatura en ecosistemas de páramo se puede comprometer la estabilidad o por lo menos la posibilidad del aporte hídrico para gran parte de la población colombiana, y cuando un grado de temperatura más en la región Caribe puede llegar a comprometer sus sistemas hídricos, también es altamente significativo. ¿Y por qué me refiero a estas dos regiones? Particularmente por lo siguiente: de acuerdo con el Estudio Nacional del Agua 2014, el 24% del agua superficial de Colombia se encuentra en la región andina y en la región Caribe, las dos sumadas. Entonces, cuando uno ve que el 70% de la población colombiana está ubicada en esas dos áreas, pues nos tiene que importar, porque Colombia, muy a pesar de lo que muchos fuimos educados en la suficiencia y en la cantidad y en el exceso, todo el mundo todavía se pregunta si Colombia es un país rico en agua, ¿cuál es el problema? Pues como fenómenos como variabilidad climática que acabamos de superar, pues nos acaban de dar cuenta que no es cierto, que tenemos limitaciones y que tenemos dificultades en el uso, en el manejo y en la administración del recurso hídrico. Luego, todos los escenarios y todas las cosas que nosotros podamos entregar para poder realmente planificar un país, para desarrollar el país de una manera mucho más adecuada en consonancia con lo que está sucediendo con la temperatura y la precipitación, pues nos puede de alguna manera mandar una señal importante. Hay regiones en Colombia, como la región del eje cafetero, que tiene una proyección para los próximos 25 años del aumento del 20% de sus precipitaciones. O por ejemplo para la región Caribe, que para los próximos 25 años se estima una disminución de las precipitaciones. Y eso, a ruego de lo que hoy estamos viviendo en departamentos como La Guajira, tienen un significado muy importante. Poblaciones enteras que tienen una alta vulnerabilidad asociada a sus recursos hídricos, y por esa razón todo lo que nosotros trabajemos en procura de adaptar a esas poblaciones a una nueva condición es lo que debería ser el objetivo un poco de lo que se discuta más adelante. Las emisiones humanas de gases de efecto invernadero han aumentado desde la era preindustrial, por supuesto, todos lo sabemos, tenemos claro que eso es así, y desde luego para Colombia pues no es desconocido ese análisis. Y yo quisiera de alguna manera mostrarles cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero para el país. Así como el instituto tuvo la capacidad de entregarle a Colombia los escenarios de cambio climático, Colombia 2010-2100, en este momento le entregamos el año pasado el inventario de gases de efecto invernadero del país a 2012, y allí claramente identificamos sector por sector cuáles son los que más están emitiendo. Pero la buena noticia hoy es que el instituto tiene
está preparando su última fase de estudio de este documento y vamos a poder entregar en el mes de agosto el inventario de gases de efecto invernadero por departamento. Y allí ya nos vamos a dar cuenta en una escala menor quién y de qué manera se está emitiendo para que todos los actores sepamos exactamente cuál es nuestra responsabilidad asociada a este ejercicio. En lo que tiene que ver con emisiones, Colombia tiene un aporte, por supuesto, importante, aun cuando puedan señalarse que no, 178 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, pues no es una cifra menor, pero sin embargo, de alguna manera es un aporte significativo para lo que nosotros somos y para lo que tenemos como economía. Y los dos grandes sectores que más aportan en este caso es el tema de energía y agricultura, y lo vamos a ver de la siguiente manera. Lo que tiene que ver con el sector de energía, que es lo que engloba todo el sector de transporte, inclusive vemos que el sector de transporte tiene un porcentaje cercano al 38% y si no un poco más de la responsabilidad asociada a las emisiones de gases de efecto invernadero en el país. Por eso una política pública asociada al tema de transporte masivo, a la optimización y la eficiencia de los sistemas de transporte masivo significan un aporte importante entre lo que termina siendo la reducción de los gases de efecto invernadero para el país. Y por supuesto los demás sectores que sin lugar a dudas, pues la industria de energía representan el otro gran porcentaje, tienen un componente significativo dentro de lo que es las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero cuando uno va y revisa, por ejemplo, el tema de procesos industriales, en el uso de productos, por supuesto allí tenemos otros sectores que están teniendo un gran porcentaje, como es el tema de la industria de los minerales. Fíjense que ustedes representan el 52.6% de ese gran porcentaje y pues es responsable obviamente el sector de esas emisiones, y allí es donde tenemos entonces que preparar el sector para empezar a ver cómo reducimos ese aporte de gases de efecto invernadero en el país, teniendo un porcentaje por supuesto no significativo en términos de la masa total, pero sí por supuesto como sector se debe empezar a mandar esa señal de cómo reducir esas emisiones y cómo aportar en la reducción de las mismas. En un país agrícola como el nuestro, o por lo menos de un gran potencial, el sector agrícola representa un gran porcentaje también de las emisiones de gases de efecto invernadero, y por supuesto todo lo que tiene que ver con los cambios del uso del suelo, pues son los grandes aportantes dentro de este ejercicio. El día de hoy le entregamos al país la 6ª alerta temprana de deforestación en Colombia, y es un documento bastante, el resultado bastante preocupante en la medida que se identifican 7 núcleos nuevos de deforestación en el país que tienen un alto riesgo o tienen alto riesgo, regiones como la Amazonía, regiones como el Catatumbo y por supuesto regiones de Antioquia, que muy a pesar de la intervención por supuesto del gobernador en todo lo que significa su condición, obviamente análisis del sector minero, pues allí vemos claramente cómo el departamento de Antioquia pierde semestralmente un gran porcentaje de bosque o de alguna manera de intervención sobre los ecosistemas, y Antioquia ha estado en los últimos 4 boletines de alerta temprana por deforestación de manera recurrente, y allí vemos semestralmente cómo se está perdiendo esa condición de bosque y cambio del uso del suelo. Y por supuesto todo el tema asociado a la eliminación, todo esto el tema de residuos, pues obviamente lo que significan residuos y rellenos sanitarios también tienen un aporte bastante significativo. En los últimos decenios los cambios del clima pues han causado un impacto en los sistemas naturales y humanos en todos los continentes, y por supuesto los impactos se deben al cambio climático observado. Esto yo creo que cuando realmente la gente entiende un poco lo que está pasando, realmente tiene por qué preocuparse, y el país yo creo que tiene que empezar a hacer un análisis muy juicioso, y estos debates o estos foros a los cuales nos somos invitados pues permiten una oportunidad para que todos los sectores productivos realmente entiendan que tienen un rol que hacer y tienen un papel que jugar dentro de lo que significa la reducción o por lo menos los efectos que se tienen frente al aprovechamiento de los recursos naturales y el cambio que se está teniendo. Fíjese que este es un ejercicio que se hizo de análisis de vulnerabilidad, por ejemplo, por condiciones hidrometeorológicas en el país, y con el tiempo esa curva exponencial, como ustedes lo ven al final de la gráfica por año, viene aumentando de manera dramática. El país se está sometiendo de manera importante a los cambios en su territorio, en su geomorfología, en sus afectaciones cada día más fuertemente por escenarios de variabilidad climática y de cambio climático. Y cuando uno ve que el país todos los años está pasando de un Niño
como el que acabamos de pasar, y próximamente en junio ya la gente se le olvidó que existía un niño, inmediatamente la gente empieza a preguntar por la niña y cómo nos vamos a ver afectados, y llega la niña y muy seguramente la gente a los otros días ya se les olvidó qué fue lo que pasó, y estamos todo el tiempo pasando de niño a niña y como si nada pasara. Y allí es donde yo quiero mandar una señal. El país aumenta su vulnerabilidad muchas veces más por un alto grado de desinformación y por un alto grado de sensibilidad asociado a este tema, porque lo que no podemos hacer es que el país siga siendo un ejercicio de planificación temporal, o por lo menos dado a las circunstancias de un fenómeno como este. Vemos de alguna manera tomando decisiones por los mismos sectores, de alguna manera sin información importante para poder proyectar obviamente sus propios desarrollos, y nos vemos abocados a unas afectaciones enormes por temas hidrológicos, por el temas meteorológicos, y nadie está tomando en cuenta esa información. Y realmente aquí yo quiero dejar un mensaje muy importante: quien toma las variables de tiempo y clima como un elemento determinante de su ejercicio de planificación está haciendo un proceso de desarrollo responsable. Pero el país no puede seguir planteando un desarrollo sin analizar esas variables, sin incorporarlas dentro de sus procesos, porque nos vamos a ver abocados a seguir corriendo el riesgo que estamos corriendo en este momento. La gente está aspirando y esperando siempre obtener lo que no puede vía desarrollo normal. Y en este caso me refiero que es mejor estar en riesgo que no estarlo. Y eso sí me parece que no podemos seguir avanzando en ese tema. Yo creo que las alcaldías, las gobernaciones, las corporaciones, todas las entidades públicas y privadas tienen que propender de alguna manera por reducir su riesgo, su vulnerabilidad, tomando decisiones estructurales asociadas a la ubicación de las personas, por ejemplo, en las áreas de riesgo, reubicando poblaciones, buscando la forma de unos nuevos asentamientos si fuese del caso. A nivel mundial ya hay países que están haciendo todo un proceso de desplazamiento de población, porque hay regiones que son absolutamente inviables desde el punto de vista de aporte de recursos naturales. Y esto es un debate que Colombia tendrá que discutir más adelante si fuese el caso, pero a nivel global ya ese debate se está dando, porque hay regiones claramente afectadas por el cambio climático y que seguramente lo van a seguir haciendo, entonces, o lo van a seguir estando. Entonces yo lo que quiero simplemente dejarles aquí este mensaje es que cada día somos más vulnerables, porque cada día nos desarrollamos de manera equivocada, sin contar de alguna manera con las variables de tiempo y clima, y no se han incorporado. Fíjese que con el fenómeno de la Niña en el 2010, ya que hoy me preguntaban si iba a llegar nuevamente el fenómeno, el país perdió un poco más de 11 billones de pesos. Esos fueron los costos del fenómeno de la Niña en 2010-2011. Falta hacer la valoración del impacto del fenómeno del Niño 2015-2016 para valorar realmente cuánta plata está perdiendo, cuántos recursos están perdiendo en el país por fenómenos de variabilidad climática, y obviamente que no van a ser los únicos, ni mucho menos los últimos, porque vamos a estar sujetos todo el tiempo a esta condición. Recordemos que estos fenómenos de variabilidad climática se exacerban mucho más en función del cambio climático. Entonces, simplemente decirles aquí que el país no puede seguir corriendo el riesgo de seguir siendo planificado a punta de contingencias. Tenemos entonces definitivamente que cambiar nuestro modelo de planificación o valoración. Y fíjese que este es una lámina que estamos entregando como avance en el análisis de vulnerabilidad que hacemos en el país en el marco de la tercera comunicación de cambio climático, y la imagen básicamente tiene los municipios del país con alto riesgo de deslizamientos, por ejemplo. Y cuando uno revisa, todos los municipios del país tienen una alta condición de riesgo por amenaza amenaza obviamente asociada a temas hidrometeorológicos, pues que tienen que ver con el tema de deslizamientos y todo el tema de remoción en masa. Somos un país de alto riesgo por condiciones, municipios como Salgar, y la tragedia que tuvimos hace un año no es la excepción. Tenemos muchos municipios en ese nivel de riesgo y muchas veces los documentos y los diagnósticos están allí, pero desafortunadamente el trabajo para poder reducir esa vulnerabilidad no se ejecuta y no se hace con los tiempos que esto requiere. Voy a terminar rápidamente simplemente con dejarle algunas medidas, por supuesto, de mitigación
asociadas a lo que de aquí en adelante podría el sector empezar a trabajar en temas de mitigación y en temas de adaptación, que es un poco lo que debería empezar a incorporarse entre los procesos de desarrollo. Entonces, en la acción de mitigación podríamos empezar a hablar por el aprovechamiento por ejemplo, del gas metano en las minerías de carbón. Y allí todo ese reuso de ese material podría de alguna manera aportar de forma significativa. Claro está que muchos de ustedes dirán, eso tiene un costo, y quién lo va a costear y de qué manera, pero eso es algo que de alguna forma el mismo análisis de investigación tiene que empezar a dar, y la gente tiene que empezar a definir allí cuál podría llegar a ser esos ejercicios. De alguna forma también todo lo que es el tema de manejo y calidad del agua, promover todo lo que es los drenajes y por supuesto el aprovechamiento de metano, de minas superficiales. Bueno, todo esta, yo les dejo como estas pequeñas iniciativas que estamos consignando en los documentos, pero que sin embargo tienen una muy buena condición de análisis y discusión que quisiéramos por supuesto dejar aquí en el panel, o por lo menos ampliarla con mis compañeros de trabajo aquí y para ustedes. Y las acciones de adaptación, pues obviamente planes de minería responsables. Obviamente en el anterior panel la verdad tuve la oportunidad de presenciar ese debate entre lo que señalaba la viceministra de Minas, entre la minería sí o la minería no, y esa visión que tenía el gobernador también. Pues me sorprendió mucho, porque realmente más allá de cualquier ejercicio aquí, lo que se trata también es de revisar integralmente los procesos. Y yo comparto un poco la posición, por supuesto, de la viceministra cuando señala que hay que hacer minería responsable, desde luego, pero más allá de eso hay que identificar en los lugares y los sitios adecuados, porque eso también hay que discutirlo en el marco del ordenamiento del territorio. Y eso es un poco el debate que queremos dejar aquí, decirles que finalmente el IDEAN está trabajando en la elaboración de la tercera comunicación de cambio climático, que vuelvo y repito, no es un documento técnico para el sector ambiental, sino es un documento técnico para todos los sectores productivos del país. Con esto termino y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Omar, muy amable por la exposición. Para arrancar con este panel de este tema tan relevante, yo estoy llegando a una conclusión, y es que Peter Drucker tiene que haber escrito un libro de marcianos, porque resulta que cada vez hablamos más del tema, como señalaba León, y si hay un tema que efectivamente parece de marcianos, es el del cambio climático. Siguiendo en línea con lo que señalaba Omar, unas ideas, porque todos entendemos lo que está pasando, pero no entendemos las cifras ni la realidad de lo que implica el cambio climático. Entonces decimos, 0.46% de las emisiones atmosféricas del mundo se producen en Colombia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué significa? Cuando hablamos de que el compromiso de Colombia adoptado y que se va a firmar mañana es una meta de reducción de emisiones para el 2030 del 20% o más, ¿qué implica eso en el día a día de las operaciones en este sector? ¿Qué es eso? Y realmente lo que encontramos sí parece ser de marcianos en este caso, y es porque el ciudadano del común, el empresario, falta todavía el entendimiento de lo que está pasando en el tema de cambio climático desde el punto de vista numérico, porque no sabemos qué implica eso, no sabemos qué implica que ese costo de reducción se trata de $30 por tonelada de CO2 reducida. Y si nos hicieran aquí el quiz de qué implica $30 por tonelada de CO2 reducida, nadie entiende. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come eso? Entonces, un poquito la idea de este panel es tratar desde la óptica de cada uno de los panelistas de empezar a ver cómo se ve desde la óptica de cada uno esta realidad, porque al final del día, pues la pregunta que le voy a formular al doctor Omar más adelante, después de la exposición, es si vamos a llegar a eso o no, porque resulta que esto es una hipoteca, ¿cierto?, que le dicen a uno, la primera cuota finalmente se paga ya en el 2030, entonces ¿cuántos colombianos van a moverse para pagar esa primera cuota en el 2030? Pues es que está en el 2030 y rotaremos entre niño y niña, ¿cierto?, pero no materializaremos el tema. Entonces, en ese contexto, pues es un placer estar acá con estos panelistas, y sin más, pues voy a arrancar con la senadora Claudia López para preguntarle, en el contexto del sector minero energético y lo que se ve desde el Congreso de la República, ¿cómo están viendo este tema? ¿Qué están viendo en el Congreso
y cuáles son las acciones a ese nivel que podrían implementarse de cara a estos compromisos que está asumiendo Colombia, entendiendo nuevamente que a veces en el día a día asumimos compromisos internacionales que no necesariamente entendemos cómo se materializan en el día a día. Perdón, hago un paréntesis antes de eso. El doctor Santiago Ángel me ha pedido que seamos muy puntuales, dado que estamos corridos, entonces vamos a tratar de llegar a las 6:30, 6:40 máximo con el tema del panel. Gracias. Muchas gracias. Bueno, mil gracias a todos por la invitación y como el tiempo es corto, aprovechar estos minutos para compartir nuestra visión desde la Alianza Verde de este tema. Es un placer, la verdad, estar en este escenario donde es posible compartir argumentos sin prejuicios sobre una actividad que sin duda es importante para la economía del país, pero que en mi opinión francamente ha estado indebidamente consentida. Quienes han sido sus promotores y supuestos mecenas han terminado francamente por hacerle un enorme daño a la actividad mineroenergética en Colombia. En los últimos 15 años, básicamente los últimos 4 gobiernos, incluido el actual, donde hemos estado o estuvimos, ya se acabó, creo yo por fortuna, en un boom de precios de commodities, en particular del sector mineroenergético, era donde más se necesitaba un marco regulatorio adecuado, tanto para la actividad minera propiamente dicha, como para la actividad ambiental en general y en particular en su relación con el sector de minería. Y lo que hicimos en La Vida de Verdad fue pasar por ese boom con la posiblemente peor institucionalidad y regulación sobre el tema, creo yo. Y hoy estamos pagando las consecuencias, entre otras cosas, un enorme nivel de inseguridad jurídica para esta actividad, un enorme costo reputacional y un enorme costo de conflictividad socioambiental. Me parece que son los 3 balances. Obviamente económicamente a unos les fue bien, aprovecharon, el país ganó unas regalías, esas regalías en La Vida de Verdad en su inmensa mayoría se perdieron. Es increíble que hayamos pasado por 15 años de boom minero energético y nos digan que tenemos que seguir vendiendo activos de la nación como Isagen porque no hay con qué construir carreteras. Si no hay por qué construir carreteras es porque esa plata del boom pues se quedó en los bolsillos de gente corrupta en el transcurso de estos 15 años, pues porque evidentemente debería haber terminado en carreteras. Y no es que fueran 4G, si uno dice, bueno, no salimos de las 4G, pero porque el país decidió hacer, no sé, las vías secundarias y terciarias. Si algún plan de política pública fue un fracaso en estos 15 años, fue, por ejemplo, el plan 2500 para hacer vías secundarias y terciarias. Entonces, la verdad, desafortunadamente hubo altísima corrupción y asistencialismo social. Y digamos, esa fiesta dura hasta donde dure la plata, pero no fuimos capaces de trasladar un activo único que tuvimos en un momento circunstancial a otro activo que fuera perdurable. Eso pues no es responsabilidad del sector minero, sino del sector político colombiano, pero esa, digamos, es desafortunadamente, creo yo, en términos generales el balance. Por supuesto, esta actividad creció en términos de innovación tecnológica, contribuyó enormemente, en términos de contribución a crecimiento del PIB, contribuyó de manera notable, en términos de crecimiento de recursos públicos, contribuyó de manera notable. Pero yo francamente debo decirles que más vale tarde que nunca. Esa es un poco mi percepción desde el Congreso y lo que estamos tratando de colaborar desde el Congreso. Lo ideal hubiera sido que Colombia hubiera pasado por el boom energético con un código de minas actualizado. Lo ideal es que Colombia hubiera pasado por el boom energético con una reglamentación sensata sobre el tema del licenciamiento y consulta previa. No lo tuvimos. Lo ideal es que Colombia hubiera pasado por el boom energético con una institucionalidad y unos mecanismos claros de reglas y expectativas claras de consulta a las comunidades, no consulta previa a las comunidades étnicas o indígenas, sino de consulta y participación activa y eficaz de las comunidades afectadas o beneficiadas por este tipo de proyectos. No lo tuvimos. Lo ideal es que hubiéramos pasado por este boom energético con un mecanismo claro de concertación entre las autoridades nacionales y las autoridades locales alrededor del desarrollo primero de la selección de áreas estratégicas mineras y segundo del desarrollo de esta actividad. No lo tuvimos. Y esos, creo yo, esos 4 vacíos
fueron los que produjeron lo que en mi opinión es el balance. Aquí seguramente hay gente que le fue muy bien económicamente, pero el costo de seguridad jurídica, reputacional y de conflictividad de este sector no tiene nombre. No hay ningún otro sector en Colombia hoy que tenga más resistencia en la ciudadanía que el sector minero energético. Lo cual es una desgracia, pues para cualquier actividad. Lidiar con eso es un costo enorme. Entonces, ¿por qué digo que más vale tarde que nunca? Porque yo creo que independientemente que haya pasado el boom, ¿no? Pasó el boom ahorita, pero no sabemos cómo son las proyecciones de economía a los próximos 100 años, posiblemente vamos a durar los próximos 5 en vacas flacas, pero esos marcos regulatorios que no hicimos y que no tuvimos hay que hacerlos. Yo creo que es una vergüenza que este gobierno, no en una, sino en 2 ocasiones, hubiera sido incapaz de expedir el Código de Minas, como se lo ordenaba la ley, se lo ordenó la Constitución, se lo ordenó la Corte, y no importó quién se lo ordenara, no lo hizo. Y hoy seguimos sin tener un Código de Minas. Lo que sí hemos tenido son 6 ministros distintos de Minas, eso sí. Y pareciera en este gobierno ser un requisito no conocer el sector, pareciera ser un requisito para estar postulado a un cargo. En Minas, ni se diga, hemos tenido por lo menos uno que otro que sabe. En ambiente, ¿qué tal? Pues el requisito de postulación es no tener idea del tema de medio ambiente. El doctor Gabriel Vallejo es un tipo extraordinario, absolutamente querido, un amigo adoradísimo. No tiene la menor idea. Aquí el doctor Franco se debió gastar varias semanas tratando de explicarle qué es cambio climático. Y eso tiene un costo enorme para la formulación de política pública. Enorme. Entonces, le he pedido, pero si aquí alguien más se ofrece, yo estaré encantada y feliz, pero quiero decirles que si el gobierno no lo ha hecho, alguien tiene que hacerlo. Y nosotros desde la Alianza Verde hemos recibido una oferta muy recientemente de la Facultad de Minas, de la Universidad Nacional, para ayudarnos a formular un proyecto de código minero. Si aquí alguien se ofrece, si el sector se ofrece, si podemos trabajar en conjunto, me parecería extraordinario. Pero si el gobierno no lo va a presentar, entonces que alguien lo presente. Esa es una iniciativa que va andando, es un tema complejísimo, yo tengo más voluntad que conocimiento, pero me parece que para eso es que estamos, ¿no? Para ayudar a ser parte de las soluciones. Lo segundo que me parece que hay que hacer, miren, ¿por qué una enorme inseguridad jurídica en este sector? Entre otras cosas, como el tiempo es corto, quiero señalar un par de elementos. No hay nadie, absolutamente nadie, que con total certeza le pueda decir hoy al país, a alguno de ustedes o cualquiera de las empresas, donde sí definitivamente se puede hacer un proyecto minero y donde no. La mejor respuesta que les da el Estado a ustedes es de pronto. Y la siguiente que les da es hágale que ahí vamos viendo. Hágale que ahí vamos viendo. En eso consiste fundamentalmente la política de expectativa. Entonces en este país se tituló todo, básicamente. Vaya y haga exploración más o menos donde quiera, desde la punta de la Sierra Nevada, que digamos no cabe en la lógica, ¿cierto? En el sentido común, hasta cualquier sitio. El lecho del río Ceiba en Neiva. Hágale. Eso obviamente implica una generación de expectativa, no de derechos, pero sí de expectativa, porque explorar cuesta una plata, eso no es gratis. A continuación, no hay nadie que le diga a usted quién decide en Colombia. Si hay un ordenamiento del subsuelo y hay otro ordenamiento del suelo, ¿qué prima? ¿Qué prima y con qué criterios? Eso deberían hacerlo las CAR. Las normas dicen que la jerarquía de ordenamiento territorial la hacen las CAR, la hacen por macrorregiones. La hacen primero identificando cuáles son las cuencas de agua y excluyéndolas para protección. La hacen luego decidiendo dónde están los ecosistemas estratégicos y reservas naturales y excluyéndolas para cualquier cosa, mina, oro, carbón, papa o cebolla. Y que luego de esa exclusión hay un macroordenamiento regional por cuenca hidrográfica de grandes usos y que esos grandes usos son luego regulados por los POS de los municipios. Eso, mis queridos amigos, que acabo de describir, es lo que dice la Constitución y las leyes. Eso es exactamente lo que no pasa. Las CAR, no hay un registro único de cuencas hidrográficas protegidas y de recursos hidrográficos y de recursos ecosistémicos protegidos. Lo único que tenemos es un registro parcial de parques naturales, fundamentalmente, y unas pequeñas áreas de sistemas. La inmensa mayoría de las zonas que deberían estar excluidas de cualquier tipo de desarrollo no están, no son consultables, no están actualizadas.
Así que nuestra segunda propuesta en un proyecto de ley que estamos tramitando, que se llama Transferencias Verdes, es obligar al gobierno de una vez por todas a que cree ese registro único de áreas, de cuencas hidrográficas y de ecosistemas estratégicos protegidos. De manera que ustedes, cualquiera de ustedes o de cualquier otra actividad, cementera, agroindustrial, palmera, economía campesina, pueda con absoluta certeza consultar qué áreas están excluidas de desarrollo, en subsuelo o en suelo, porque van a ser áreas de conservación ambiental. Y sepan cuáles sí y a dónde deben dirigirse. Eso no existe en Colombia. Y mientras no exista un registro único de qué se excluye y qué se posibilita, vamos a seguir teniendo ahí vamos viendo, que es una fuente de inseguridad jurídica infinita. Lo tercero es que yo sí creo que hay que cambiar la economía política. La economía política colombiana, les decía, y yo no los quiero incomodar, por supuesto, cuando digo que estamos en las vacas flacas, todos ustedes deben estar adoloridísimos en estas vacas flacas, y yo acabo de decir que qué bueno. Y digo qué bueno no para el sector, obviamente, sino porque yo francamente creo, estoy absolutamente convencida, que lo peor que le hubiera podido pasar al proceso de paz y posconflicto en Colombia es pasar por ese proceso en la mitad de un boom minero energético. El incentivo al rentismo, no de ustedes son empresarios, sino del Estado. El incentivo al rentismo, a vivir de la renta, a no diversificar la economía, a no tener unos incentivos económicos reales para todos los sectores, a que terminemos en enfermedad holandesa porque les encanta no tener que producir y vivir de la renta, es brutal en el transcurso de cualquier boom energético. De hecho, acabamos de pasar por uno y pasó exactamente eso. Revaluación del peso, decreció la industria, se concentraron los ingresos del Estado en este sector. Básicamente el Estado se dedica a vivir de la renta pues, y mirar para el techo. Y eso es pésimo para el desarrollo económico del país, pero es aún peor para el nivel de conflictividad social regional de Colombia. De manera que yo creo que es una mala noticia para el bolsillo de muchos, es una mala noticia para la economía, nos vamos a tener que apretar, pero yo creo que va a ser más fácil pasar por un proceso de paz y posconflicto, de repensar la economía política del país, no estando en la mitad de un boom minero energético que estando en la mitad de él. Y con esto quiero decir que cambios, ¿qué tendríamos que hacer? Aparte de lo obvio, ¿no? Cuando empezó a caer el petróleo y el valor del carbón y etcétera, entonces salió el ministro de Hacienda a decir que claro, que era muy importante tener industria, política industrial. Todo eso que era también muy importante hace 15 años tener. Pero me refiero a incentivos como los siguientes, más allá de lo obvio, incentivar la industria, el comercio, lograr que los banqueros hagan lo que deben hacer, que es prestarle plata a la gente, etcétera. Hay que tener, a mí me parece muy bien que a los municipios que tienen recursos mineroenergéticos les paguen regalías, un porcentaje de lo que gana el Estado por su explotación. Eso me parece muy bien. Hay que verificar que se las gasten mejor, etcétera. Lo que me parece un despropósito es que quienes creemos en la economía de mercado sabemos que un país se debe desarrollar por sus ventajas comparativas. Y la principal ventaja comparativa de Colombia no es ni el carbón, ni el petróleo, ni el oro, es el agua. En agua estamos mucho mayor en agua, en biodiversidad, en ecosistemas estratégicos, en paro somos los primeros en el mundo. Ese es nuestro principal potencial. Y sin embargo, los municipios de Colombia no reciben un solo incentivo, ni por registrar, ni por proteger, ni por conservar, ni por desarrollar sosteniblemente su patrimonio. Su patrimonio ambiental es una carga, básicamente. Es una carga a la que el gobierno nacional le dice, usted no puede desarrollar eso. Usted contémplelo. Hay 46 municipios de Colombia, de los cuales más de la mitad de su área total se las hemos declarado parques naturales. ¿Y qué le decimos a la gente? No, pues viva de contemplarlos. Usted los contempla, ¿cierto? Y ya, viva de eso. Además, el registro, además de permitir que haya seguridad jurídica, el registro único que les mencionaba en la tercera propuesta, debería permitir que nosotros le compensemos a los municipios el predial que no pueden recaudar porque le cambiamos la actividad de un potencial de desarrollo económico a conservación. De manera que ellos lo dejen de ver como una carga y lo pasen a ver también como una oportunidad. Esa es la cuarta propuesta. Y la quinta y última, por supuesto, habrá oportunidades de discutir algunas otras, pero quisiera destacar estas. Es que yo creo que de una vez por todas, así como el gobierno le dijeron 1, 2, 3 veces que tenía que sacar el código de minas y no lo sacó, entonces pues vamos a tener que formularlo uno y radicarlo. Y que empiece el debate. Lo mismo ha pasado con el tema de cuál es la manera sensata de darle participación activa y eficaz, eso es lo que ha ordenado la Corte, a las comunidades
y darle también la oportunidad de tener voz y concertación a las autoridades locales. Esas son las dos cosas que ha ordenado la Corte. Pero esas dos cosas no tienen instituciones, no tienen mecanismos, no tienen reglas. Es ahí vamos viendo. Y eso termina en toda suerte de cosas que a mí me parecen un despropósito. Yo, por supuesto, apoyo y reconozco, no me opondré jamás al derecho de unos ciudadanos en un municipio, en Piedras o en Ibagué o donde sea, a pronunciarse sobre si les parece bien una actividad o no, o si les parece bien un desarrollo o no. Pero a esos ciudadanos hay que ser claros, esas consultas populares no tienen ningún efecto jurídico de ordenamiento ambiental y territorial, ninguno. Lo máximo que podemos decir al día siguiente es, bueno, quedamos claros en que no nos gusta, ¿no? Y ya. Y ya. Eso es rentable, súper rentable políticamente, pero eso no resuelve el problema de fondo, que era cómo consultar con esas comunidades, concertar con las autoridades, donde sí hay capacidad de veto y donde no hay capacidad de veto. Así que el otro proyecto de ley que estamos tramitando y que yo los invito a que nos ayuden a mejorar o lo que sea, ya nos hemos reunido con varias personas del sector, con el ministerio, etcétera, es un proyecto que crea una institucionalidad local para que haga ese proceso de consulta en unos casos y de concertación en otros, que son los consejos verdes municipales, donde deben estar representadas las comunidades, las autoridades políticas municipales y las autoridades ambientales. En nuestra opinión, esa instancia no es la que reglamenta dónde sí se hace minería o dónde no se hace minería. Como les dije, yo creo que eso no se debe hacer ni por consulta popular ni nada por ese estilo. Eso debe hacerse a través de procesos técnicos entre las CAR y las autoridades ambientales de carácter más local. Una vez sepamos dónde se puede hacer minería sí y minería no, entonces podemos discutir cómo. Y en el cómo, el instrumento más importante de concertación, creo yo, con las comunidades es el estudio de impacto ambiental. Así que nuestra propuesta es que una vez ustedes radican el estudio de impacto ambiental, ese estudio debe pasar a ese Consejo Verde. Y ese Consejo Verde debe convocar un cabildo público, debe evaluarlo, debe hacerle recomendaciones específicas, solicitudes específicas y entregar en un plazo que no es superior a 45 días en total, todo esto que les estoy describiendo, para que ustedes tengan un plazo cierto, unas solicitudes que no tienen capacidad de veto. Ustedes y la autoridad ambiental no tienen necesariamente que incorporarlas, pero sí tienen que responder motivadamente una por una, diciendo por qué sí la acogen o por qué no la acogen y qué compromisos se derivan de acogerla o de no acogerla. Y ese procedimiento reglado, que tomaría 45 días, sería el procedimiento consultivo a comunidades, para superar esta actitud muy grotesca, debo decir, del gobierno nacional en las regiones, que es que se comporta como colonizador inglés en Malasia. Yo aquí vengo por mis recursos, esta es mi chequera, y si esto le genera impactos ambientales y sociales a ustedes, básicamente, de malas. Y resulta que la gente está diciendo, no, de malas de usted, perdóneme. Y está saliendo a bloquear carreteras y hacer consultas, etcétera, porque no hay un mecanismo claro. Este es el mecanismo que nosotros proponemos. Como les digo, es participativo, es consultivo, es obligatoria su realización, pero no tiene capacidad de veto en el sentido de que no por no acoger una recomendación de una comunidad no se podría hacer o no hacer un proyecto. Eso lo debe decidir la autoridad ambiental. Por último, la Corte, las palabras tienen poder. Por algo la Corte dijo, en el desarrollo de proyectos de infraestructura o mineroenergéticos de impacto ambiental, a las comunidades se les debe consultar. Las palabras tienen poder, usó esa palabra. Y dijo, esa consulta debe ser expresión de un mecanismo de participación efectivo, activo y eficaz. Eso fue el parámetro que nos dio. Nosotros creemos que esta propuesta de consejos verdes cumple esos estándares. Pero en el caso de una decisión muy concreta, que no es evaluar un proyecto X, si se va a hacer en una zona donde se puede hacer minería, sino decidir dónde sí va a haber minería, donde vamos a decretar que es un área estratégica minera, en un municipio. La Corte dijo, en ese caso y para esa decisión puntual, no solo hay que consultar a la comunidad, hay que concertar con la autoridad local. Eso, en nuestra opinión, quiere decir que la autoridad local en ese caso sí tiene veto. Y lo que nosotros estamos proponiendo es que para tomar esa decisión, el alcalde tenga que ir a la misma instancia, Consejo Verde, convocar a los mismos actores y llevar el concepto mediante el cual decide o no con la autoridad nacional que va sí a aceptar o no a aceptar y por qué razones la decisión, la conformación de una área estratégica minera. Y esa recomendación
digamos, ese proceso público de discusión es el que le da insumos al alcalde, para que no se vuelva un reyesuelo pues, al que pueden cooptar o comprar, sino que tenga que haber un proceso público para hacer esa negociación con la Autoridad Nacional Minera. Pero en la práctica quiere decir que si no hay un documento público firmado en conjunto por el alcalde y la Autoridad Nacional, no habrá área estratégica minera en ese municipio, hasta que no haya una concertación clara de dónde sí, en qué condiciones, etc. Por supuesto, todo es difícil, todo involucra discusiones serias, pero estas 5 contribuciones podríamos discutir si sí, si no, los riesgos de que tengan veto. Me parece que esa discusión, digamos, ya quedó un poco atrás. La Corte le dio capacidad de veto a los alcaldes. Lo que tenemos que regular es cómo la ejercen y cómo logramos que no sea una cosa que se vuelva una negociación expuria, de cooptación, ni de compra mutua, ni de abuso mutuo, sino que regule la actividad. 5 propuestas que quisiera dejar en este escenario, reiterándoles la gratitud por escucharnos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Si alcanzamos a dar la segunda vuelta, le voy a hacer una pregunta sobre el tema de cambio climático en particular. Doctor Andrés Restrepo, desde la óptica empresarial, ¿cómo se evidencia este tema de cara a las obligaciones y compromisos que el Estado está asumiendo y el día a día operacional de las empresas en su gestión? Bueno, yo traje también una presentacioncita, más con fotos que cualquier otra cosa, y me gustaría poderla pasar. Yo arrancaría por decir que este tema de, ¿con este paso? Ok. De cambio climático es una preocupación compartida, y a lo largo de todo este congreso hemos dicho que nos falta comunicar mucho mejor las cosas. Entonces a mí me parece que parte de la tarea de comunicar es repetir y repetir y repetir. Entonces voy a repetir cosas que he dicho en otras ocasiones. Lo primero es que es distinto el tema de la minería formal del de la minería ilegal o la extracción ilegal, y ahí hay 2 imágenes. Esa imagen de esa familia es una familia de parceleros que ocupa una zona donde ya hicimos el cierre de mina que el gobernador de Antioquia dijo que no existía, y donde tiene una parcela de la cual son dueños, la cual explotan y de la cual derivan una vida digna. Y la otra imagen es un lugar abandonado por la extracción ilegal de oro. Nosotros no utilizamos mercurio, relacionado pues con el cuidado del agua a que se refería el doctor Omar Franco. Hacemos la separación 100% gravimétrica, que es por peso y tamaño. No hacemos minería en los lechos de los ríos, sino en pozas semicerradas que tienen un canal de entrada y un canal de salida, y que actúa como un sistema de decantación de sólidos suspendidos. Y el balance general que nos da en el año es que nosotros retiramos sólidos suspendidos del agua en lugar de aportarlos, y por eso durante varios años hemos declarado que no tenemos que pagar tasa retributiva por el agua, por sólidos suspendidos en el agua. Participamos en procesos de reforestación en las zonas donde estamos. Hemos sembrado más de 2 millones de árboles en los últimos años. Sembramos roble, balso, cedro, monocoro, orejero, cativo, suribio, tambor, campano, pera de agua, cantagallo, achote, zoán, jobo, ñipi ñipi, mimbre, almendro, choibá, matarratón. Sembramos árboles intensivamente en las zonas, acompañamos procesos de siembra de caucho también en la zona. Hemos sembrado ya casi 1 millón de árboles de caucho y promovemos la actividad de caucho también como una alternativa cuando se acabe la actividad minera. El caucho es intensivo, es un cultivo de larga duración, intensivo en uso de mano de obra, y es una muy buena alternativa para generación de empleo en la zona cuando ya no haya actividad minera para desarrollar. Así se ven las zonas en las que trabajamos. Hay que ser francos y directos. Cuando trabajamos se ven horribles. Lo que ven arriba es cómo se ven durante el proceso. Lo que está abajo es cómo se ven 5 años después. O sea, realmente la tierra se recupera y se deja productiva. Cuando abandonamos una zona, se nivelan y se inicia un proceso en que llegan unos parceleros a los cuales se les paga un sueldo,
y entre 3 y 5 años empiezan a recuperar la zona, se siembra, se reforesta, se siembran limón, yuca, caña flecha, porque hay uno de ellos que es un indígena que viene de San Andrés de Sotavento, entonces siembra caña flecha y se la vende a la gente de Tuchín para que produzcan sombrero bajero. Tienen ganado, tienen parcelas de más o menos 15 hectáreas, y así queda la zona después del cierre minero. Con franqueza, en muchas partes queda mejor que como la encontramos, porque nosotros llegamos a zonas que son llanuras de inundación y muchas veces dejamos humedales poblados con tortugas, con bocachico, con dorada, y zonas reforestadas y zonas donde hay parcelas productivas autosuficientes. En el tema de energía, tenemos una central hidroeléctrica, generamos el 100% de la energía que consumimos a filo de agua. Fue catalogada por las Naciones Unidas como un mecanismo de desarrollo limpio, o sea que realmente nuestra huella de carbono es baja. Estamos en proceso de medirla y nuestra meta es que sea cero o incluso compensar. Tenemos las parcelas, tenemos 39 parcelas agroforestales, esas son las familias. Ya hemos entregado 16 de esas parcelas. Hay otras que siguen haciendo el proceso de recuperación de la tierra, y entonces le seguimos pagando porque todavía no son autosostenibles, pero estamos en procesos de entregarlas. Yo cerraría como con esta frase, que es de Brigitte Baptiste: siempre la minería afecta al ecosistema, pero el problema nacional es ante todo la minería ilegal. Si logramos convertir una proporción de esa minería a la legalidad, van a ser muy grandes las ganancias para el país. Y tal vez el mensaje que le quisiera dejar pues como a la audiencia es, la minería empresarial o a gran escala se puede hacer, no tiene que ser tampoco a gran escala. Mire, en Nicaragua nosotros estamos integrados con mineros artesanales en un municipio que se llama Bonanza, y fue uno de los 2 municipios que el año pasado no tuvo deforestación en Nicaragua. Nicaragua es un país pobre donde hay todavía mucha gente que cocina con leña, y hubo únicamente 2 municipios en todo el país donde no hubo deforestación, y uno de esos 2 municipios fue Bonanza, el municipio donde nosotros estamos, porque la gente tiene alternativas de trabajo y porque tenemos programas de reforestación. Entonces la tarea se puede hacer integradamente. Bienvenido, no me voy a caer sin decirlo, bienvenidos todos los esfuerzos porque haya reglas de juego claras para las industrias, y en ese sentido me encantó la presentación de la senadora Claudia López. Pero tal vez con mucho respeto y con mucha simpatía le diría, tienen que pensar en la informalidad también, porque es como si para acabar con el tráfico de drogas la única opción fuera cambiar la regulación para la industria farmacéutica. No. También hay que mirar qué vamos a hacer con la informalidad, que en el caso específico del oro es un 85% de la producción. Entonces, para nosotros es bienvenido cualquier esfuerzo por formalizar la actividad, claro que sí, que tengamos reglas de juego claras, que sepamos que podemos hacer las cosas o que no las podemos hacer, donde no las podemos hacer ni siquiera invertimos, que tengamos reglas de juego de cómo vamos a tener que entregar la tierra después de que hagamos el cierre de mina. Todo eso es bienvenido, pero hay que atacar también el tema de la ilegalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Restrepo. Doctor José Rodrigo Castaño, desde la óptica de las fundaciones y las ONGs, ¿cómo ve usted este tema del cambio climático, del tema ambiental de cara al sector? Buenas tardes para todos. El cambio climático es una realidad como lo hemos escuchado hoy desde las horas de la mañana. Antes era ciencia ficción, lo veíamos como esa cosa lejana que aparecía solamente pues, en las películas. Y para resumir, hoy acabamos de pasar, o estamos terminando aparentemente, una época en donde tuvimos una sequía, donde íbamos a tener problemas hídricos, generación de energía, todo lo que se deriva de ahí. Y eso nos preocupó a todos, digámoslo así.
Ya lo señalaban ahora, primero es el niño, después la niña, luego vuelve el niño, vuelve la niña, hacemos unos intermedios mentales muy, muy curiosos, olvidamos con mucha rapidez, cada 3 meses borramos el chip, se nos olvida que la vida es una serie de eventos, digámoslo así, donde todo lo ambiental está presente. Conectando un poco pues la pregunta de cómo vemos las organizaciones no gubernamentales, la minería y más desde el tema ambiental, yo quisiera señalar algo como desde la parte histórica. Por ejemplo, cuando yo opero en Santa Rosa de Osos, tengo una fundación, protejo entre 900 y 1000 hectáreas de bosque andino. Aparentemente eso es muy grande, pero en la realidad eso no existe, eso es muy pequeño en relación con todo el problema ambiental que nosotros como modelo vivimos y trabajamos diariamente, pero que a nivel país es una necesidad que haya mucha más protección, como la señora senadora comentaba ahora sobre reglamentar algunas zonas pues, de conservación. Yo en primera persona, el hecho de estar acá y el hecho de en un momento determinado haber decidido voluntaria y democráticamente acompañar una minera como es la Red Eagle Mining, quiero mencionarla, no hay secreto en eso, que llegó hace unos 5 años, comenzó sus exploraciones hace 4 y ha ido consolidando lentamente un proyecto muy exitoso, diría yo. Como decía pues, el gobernador de Antioquia, él vio 12 demonios, yo vi los jinetes del apocalipsis, entonces 12 y 12, 24, y eso se volvió una cosa tremenda. Hago este señalamiento porque antes de la minería en Santa Rosa de Osos, Antioquia, altiplano norte antioqueño, cordillera central, invoqué a los ganaderos, no estaban, invoqué a los agricultores, no estaban, invoqué al sector público, 2, 3 alcaldes que me han tocado en estos 25 años que llevamos de labor, más otros que ni siquiera conocí. Así invoqué pues a muchas personas, entidades, a la misma sociedad que es la que se toma el agua que nosotros y que la Fundación Guanacas protege. Guanacas es una palabra indígena que significa agua sagrada sobre piedras, es un territorio ancestral, sin indígenas, porque ya no hay indígenas, pero es ancestral. Y nadie apareció. Y curiosamente, cuando nadie apareció, aparece el demonio, quiero decirlo así, que es la minería. O sea, lo último que me faltaba a mí, en estos 25 años pues, de conservación, que los 4 o 5 que invoco nunca aparecen y son los que viven del agua que yo protejo, y ahora aparece una minera canadiense con experiencia, pues uno piensa en ese primer momento, ahora sí, adiós Guanacas, o sea, adiós este pedacito de mi corazón. Y curiosamente encuentro, para ir uniendo partes de esta pregunta, porque quiero ampliarla mucho más transversalmente, encuentro que es la minería justamente en mi experiencia personal, no lo puedo decir, yo sería el primero que no digo que todos los que hay aquí sean responsables, no sé, ustedes tienen sus calificaciones o sus medios para saber lo que hacen y cómo lo hacen y si moralmente lo hacen bien y si éticamente verdaderamente lo cumplen. Pero por lo menos desde lo que yo conozco he tenido este acompañamiento de esta minera y he visto que todo lo que no se pudo hacer cuando se podía hacer con la comunidad que me rodeaba, justamente comenzó a fluir y comenzó a surgir y comenzó toda la biodiversidad que yo protejo en convertirse en una experiencia, en una fortaleza, obviamente para el ecosistema que yo protejo. Perdonen que lo diga pues en primera persona, pero soy el más sólido en esta protección, porque es que Guanacas es mi corazón. Y fuera de esto encuentro que hay una minera responsable que verdaderamente va y mira qué es lo que yo protejo, cuál es mi preocupación, cuál es mi temor frente a ellos, y rápidamente entienden y me dicen: Rodrigo, tu territorio no se toca.
y es bueno contarlo hoy, inclusive hacer una crítica al Estado. La Red Eagle hizo una renuncia, me puedo equivocar en unas hectáreas más, unas hectáreas menos, 14.000, en dos títulos mineros de entre 14 y 15.000 hectáreas. ¿Saben qué es lo más doloroso? La Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia no hubo forma para que la recibiera y admitiera lo que la doctora senadora decía ahora, Claudia, que es una estrella hídrica, es que eso es lógico. Ella pone el ejemplo de la Sierra Nevada, yo pongo el ejemplo del Altiplano Norte, donde se protege el 60% de la reserva hídrica del Valle de Aburrá. Entonces, si una secretaría minera de una gobernación no ve que ese es el agua del Valle de Aburrá, que son 7 u 8 municipios, entonces, ¿en dónde está el Estado? O sea, ¿dónde están los más llamados que uno cree que son los que le deben ayudar a uno? Entonces, de una forma u otra, redondeando, como para, más bien ahora si hay otra intervención, puedo ampliar por otro tema, pienso que indiscutiblemente nosotros estamos muy mal informados. Me queda una tranquilidad. He escuchado en estas, no sé, 8 o 10 horas pues, del día de hoy, que ustedes son mineros, saben de lo que hablan, pero que también tienen temores. Pues he percibido ampliamente que reclaman legislación, que reclaman saber dónde pueden obrar, dónde pueden operar, dónde pueden trabajar, dónde pueden desarrollar, dónde pueden hacer ciencia minera. Eso ya me parece una cosa fundamental, pero verdaderamente los que nos dedicamos a estas actividades de conservación, y no me quiero meter con ese tema porque sabemos que, por desgracia, todas nuestras sociedades están influenciadas por izquierdas o por derechas, por pensamientos políticos pues muy complicados, que no viene al caso de premencionarlo, pero quiero dejarlo como una rayita ahí debajo de lo que acabo de decir. Generalmente por llevarse o por llevarnos como la idea de que somos protectores, entonces tenemos que decirle no a todo lo que sea minería en este caso. Yo estoy acá justamente por eso, porque creo que ustedes los que desarrollan todo este sector minero, tienen una oportunidad inmensa, y es hacer ciencia, hacer desarrollo tecnológico, protegiendo la naturaleza. Creo que ustedes en sus territorios, con seguridad, deben haber ambientalistas ahí, seguramente muy complejos, muy groseros, digamos esa palabra, muy difíciles de hablar con ellos, pero creo que si ellos logran entender que se puede hacer desarrollo minero, pero protegiendo el medio ambiente tiene mucho que ganar. Por el momento quiero dejar ahí. Muchas gracias, doctor Castaño. En línea con lo anterior y el tema de la gestión estatal, institucional, quisiera preguntarle a la doctora Carolina, a nivel de la Contraloría, ¿cómo están viendo el tema? ¿Cómo está el tema de gestión fiscal de cara a la preocupación de cambio climático, de cara a esta temática ambiental? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Efectivamente, uno de los grandes retos que hemos tenido desde la Contraloría General de la República ha sido traer a los terrenos del control fiscal el análisis del cambio climático. ¿Y por qué hacer un análisis del cambio climático? Pues efectivamente por los impactos en las finanzas del Estado que estas variaciones en el clima y estos fenómenos generan. Tanto el fenómeno del niño como el fenómeno de la niña generan unos costos para el Estado que el Estado tiene que entrar a asumir. Entonces nosotros tenemos que también hacer un seguimiento puntual a todo lo que se ha desarrollado en torno al tema de cambio climático. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos desde dos ópticas en la Contraloría. La primera de ellas a través del análisis macrofiscal. ¿En qué consiste este análisis macrofiscal? Pues en el análisis de las políticas públicas y en el análisis que hacemos y el seguimiento que hacemos año a año al Plan Nacional de Desarrollo y al cumplimiento de las metas en ellos establecidos.
Así las cosas, nosotros presentamos durante el año pasado 2 estudios importantes. El primero de ellos, una evaluación que realizamos a los avances del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, y el segundo, que fue incluido en el informe sobre el estado de los recursos naturales y del medio ambiente, que por ley le corresponde adelantar a la delegada de Medio Ambiente. Nosotros vemos con preocupación que durante el anterior Plan Nacional de Desarrollo, muchas de las metas, o algunas de las metas, gran parte de ellas, especialmente las ambientales, no fueron cumplidas, y así quedó establecido en el informe que nosotros presentamos. Y en el actual Plan Nacional de Desarrollo se incluyen nuevamente, aunque no se cumplieron, se incluyen algunas de ellas como siguen los pendientes. Y eso lo vemos nosotros con preocupación. ¿A qué me refiero puntualmente? Nosotros evaluamos en torno a este tema la creación del Sistema Nacional de Cambio Climático, el SISCLIMA. ¿Hace cuánto se da la norma? En febrero. Esa meta fue una meta que durante el anterior Plan Nacional de Desarrollo no se cumplió, y así lo reportamos como no cumplida. La deforestación evitada. Consultadas las entidades, no se dieron los datos correspondientes sobre esa evitación a la deforestación. Una meta que sí se cumplió, las iniciativas para evitar la deforestación, se dieron gran parte de iniciativas, se tiene un cumplimiento del 98%, pero los nuevos proyectos MDL solamente alcanzaron un cumplimiento del 24% en esa meta. Asimismo, la Estrategia Nacional de Red con cobeneficiarios que estuviese formulada e implementada también fue incumplida. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vemos estos proyectos MDL que, aunque algunos se presentan, solamente 4 de ellos contaron con los certificados de reducción de emisiones, y en la reducción de la deforestación evitada tampoco se presentan datos importantes. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos este incumplimiento de las metas? Nosotros nos vamos al control fiscal micro, que lo desarrollamos a través de las auditorías que semestralmente adelantamos. ¿A quiénes? A nuestros sujetos de control. Viendo nosotros que muchas de estas metas, fuimos a una auditoría al Ministerio del Medio Ambiente para evaluar puntualmente la dirección de cambio climático que había pasado. Nosotros, de 46 hallazgos que encontramos, quiero resaltar 2 hallazgos muy importantes. El hallazgo número 21, por el incumplimiento de las metas en el Plan Nacional de Desarrollo con las obligaciones puntuales que se habían establecido para ellos. La creación del SISCLIMA efectivamente quedó como el hallazgo, la norma sale posteriormente en febrero. La implementación de una política de cambio climático que aún está pendiente, y el Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático formulado con su respectiva estrategia financiera. Es que hay que vincular los recursos y efectivamente se ejecuten esos recursos, que fue una gran preocupación que encontramos durante el año pasado, y es la baja ejecución de los recursos que son asignados al sector de medio ambiente. Y el hallazgo número 22, que es un tema también muy sensible y muy importante a la luz de la Contraloría, los planes sectoriales y territoriales de adaptación al cambio climático, que no fueron en algunos casos formulados. También nosotros encontramos preocupante dentro de esto es que el país en muchos casos no se ve lo que estaban hablando ahora, y especialmente el doctor Franco, que no se identifican zonas vulnerables. ¿Cuáles considera la Contraloría que están unos pendientes aún para el país? Es necesario para el país que se realice un análisis de las vulnerabilidades específicas por cada sector y una evaluación de costo-efectividad de las medidas de adaptación. Es un tema prioritario. ¿Qué recomendaciones se hicieron en su momento desde la Contraloría? Se observó que existe una débil capacidad institucional aún y una escasa información sobre el tema. Las medidas de adaptación carecen de indicadores, de plazos y en muchos casos de responsables. Se dan las metas, se dan las medidas, pero no se asignan unos plazos que sean medibles. Una ausencia de regulación con carácter vinculante para los compromisos asociados a los temas de cambio climático, y súper importante, incluir la variable de cambio climático en el régimen de licenciamiento ambiental.
¿Qué viene desde la Contraloría en temas de cambio climático y en temas sobre todo que les interesa al sector minero? Un informe que va a ser liberado aproximadamente en mes y medio, 2 meses, sobre pasivos ambientales mineros, que se desarrolló de manera conjunta y coordinada con los organismos o de fiscalización a nivel de Latinoamérica y el Caribe, que es la OLACEFS. Con ellos, varios países de América Latina y el Caribe adelantaron auditorías coordinadas con Colombia para determinar cuáles son los pasivos ambientales mineros y cuáles deben ser las medidas que en adelante se deben tomar en el país. Y lo mismo, una actuación especial que fue autorizada para evaluar el tema de la minería ilegal, pues efectivamente no vemos viable nosotros desde la Contraloría que se esté persiguiendo a quienes realizan las actividades de manera legal, licenciada, y se comparen con quienes están haciendo de minería ilegal. Efectivamente, nosotros nos vamos a coordinar no solo con la Contraloría Delegada para el sector defensa, sino también con la Contraloría Delegada para el sector minas, para evaluar cuáles recursos han sido dejados de percibir y cuál es el daño ambiental que está dejando esta minería o esta extracción ilegal. Finalmente, no quiero terminar esta intervención sin mencionar que desde esta administración nos vemos como una Contraloría que es una Contraloría defensora del desarrollo sostenible, una defensora a ultranza del desarrollo sostenible sin estigmatizar ningún sector en especial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carolina. Doctor Montalvo, frente a estas preocupaciones, ¿cómo lo ve desde el lado empresarial allá en Carbones San Fernando? Bueno, muchas gracias. Realmente aquí hemos hablado hoy mucho de minería ilegal y también la hemos diferenciado de la minería informal. Creo que la viceministra le ha puesto mucho énfasis a la formalización de la minería y eso es fundamental para acabar la minería criminal. Tenemos que distinguir primero quién es un minero legal, de pequeña producción, y qué es un minero ilegal. Entonces tenemos que fomentar esa minería pequeña que sea legal, que produzca el mínimo impacto ambiental, también nos interesa mucho eso. Entonces por eso nosotros hemos lanzado una idea al gobierno nacional y es, en Colombia tenemos carbón en varias zonas y tenemos minería informal en muchas zonas, Santanderes, Antioquia, Valle del Cauca, bueno, en fin. Entonces la idea es montar pequeñas centrales térmicas que tienen todo el sentido y tienen todas las ventajas del mundo. En primer lugar, pues ayudamos al sistema eléctrico a que esté bastante distribuido y no estamos concentrados en que se nos dañó la represa de Guatapé e inminente un racionamiento. Vamos a tener energía distribuida por todo el país. Vamos a formalizar la minería. ¿Por qué las pequeñas centrales térmicas? Porque estas son unas máquinas que están diseñadas no para dar un respaldo al país y prenderse cuando venga el fenómeno del Niño, sino para que estén funcionando todo el tiempo. Y veremos entonces salir generación térmica, inclusive en las épocas de fenómeno de la Niña. Esto le da estabilidad al minero que tiene asegurado su consumo. Ahorita mismo no ha habido ningún problema con los pequeños mineros. ¿Por qué? Pues porque todas las térmicas están prendidas y todos están trabajando. Ahorita que venga el fenómeno de la Niña, empiezan los problemas y empiezan los paros mineros porque no tienen a quién venderle, porque apagaron las térmicas. En generación de empleo, pues todos los beneficios del mundo. Una pequeña central térmica genera más o menos en minería unos 400 empleos y unos 50 empleos más ya en la parte eléctrica. El beneficio social es que al minero tener un mercado fijo de largo plazo, pues seguramente la seguridad minera, que es otra gran preocupación y otro gran dolor en este país, pues va a mejorar mucho porque van a tener unos ingresos sostenidos y van a poder cumplir la normativa de seguridad minera, que seguramente en unas épocas como estas, donde hay buenas ventas, se cumplen, pero cuando las ventas caen, lo primero que salen a recortar son los temas de seguridad y es cuando tenemos los accidentes que lamentar. Entonces la propuesta es, montemos pequeñas centrales térmicas. Ahora, esto va en línea también con la ley 1715, la ley de recursos renovables, porque
aunque no lo crean, la minería de carbón no contamina per se como minería, y lo ideal sería quemar el carbón ahí al lado de las minas, en casi que plantas en boca de mina. ¿Qué se evita con eso? Se evita con eso tener que transportar largas distancias del carbón. Una pequeña central térmica, el ejercicio que estoy haciendo, puesta en Amagá, quema 150.000 toneladas de carbón en un año, que son producidas por varios pequeños mineros formales, y el hecho de quemar el carbón en boca de mina implica que son 600 viajes de tractomula que van a evitarse cada mes, llevando ese carbón hasta las fuentes donde lo están consumiendo en el Valle del Cauca o en el oriente antioqueño. Con esto sacamos todo ese carbón, ACPM que queman las tractomulas de circulación, quemamos el carbón al lado de la fuente, con todos los beneficios que ya expliqué, y las plantas hoy en día realmente son ambientalmente sostenibles, está demostrado, emisiones de CO2 dentro de las normas del Banco Mundial. Hoy en día la tecnología nos permite 0 emisiones de NOx y SOx, por lo tanto, creo que ambientalmente vamos también a hacer una contribución muy grande. Y por último, vamos a usar el recurso que más tenemos, el recurso energético que más tenemos, que le va a dar respaldo también para no estresar tanto el sistema hidráulico como vimos acabo de pasar. Y todo esto pasa entonces a que estas pequeñas centrales térmicas que se harían en boca de mina deberían pasar dentro de la ley 1715 porque como son pequeñas, son un poco ineficientes y económicamente no podrían competir con una gran central térmica de 250 o 300 megavatios, que son las que necesitamos para respaldo, pero no para que estén prendidas todo el año. Entonces lo que necesitamos es que ese carbón en boca de mina para una pequeña central térmica sea considerado como una fuente no convencional de energía, y le hemos ayudado a la UME, le hemos dado a la UME argumentos por qué ese carbón puede ser fácilmente una fuente no convencional de energía en ese destino específico de pequeña central térmica, por lo que hablé ahorita de las ventajas ambientales que tiene no tener que mover ese carbón para quemarlo en otros lados y más fácil transportamos electrones por una red. Es abundante en todas las regiones de Colombia, o por lo menos en 10 regiones de Colombia los podemos hacer. Arreglamos un problema gigante social que es el de la pequeña minería formal, y esa es una propuesta que estamos haciendo a la UME, le estamos haciendo al gobierno nacional, y creemos que es un proyecto que sería benéfico para el ambiente, para el país y para la sociedad. Muchas gracias, doctor Montalvo. Senador Juan Diego, ¿cómo ve el tema regulatorio en esta materia de cambio climático? ¿Qué podemos hacer y hacia dónde vamos? Bueno, en primer lugar, un saludo especial a todos los asistentes, agradecerles la invitación. No creo que más que el tema regulatorio tenemos que poner la discusión en un punto neutro para que podamos avanzar con muchísima tranquilidad. Lo primero es la inseguridad jurídica que nos generan una serie de intervenciones que hace la Corte Constitucional, en la que envía unos mensajes al Congreso y envía otros mensajes a las autoridades, pero no terminan de regular. Yo creo que si la Corte decide inmiscuirse en los asuntos legislativos, debería de una buena vez pues, poner sobre la mesa las cartas y legislar por completo, reglamentar ese tipo de legislación. Y ustedes han visto que los últimos 5 o 6 problemas jurídicos grandes que tenemos en Colombia obedecen a una serie de fallos constitucionales que infortunadamente están alejados de lo que aprendimos los abogados en las facultades de Derecho. En segundo lugar, creo, doctora Claudia, que hay una iniciativa muy valiosa de las que usted plantea, que es el registro de áreas protegidas. En esa el Partido Conservador ha presentado un proyecto de ley, que bueno que podamos integrarlo y definirlo, pero no podemos generalizar. Si hay corporaciones autónomas que hacen la tarea, en Antioquia tenemos un ejemplo, una de ellas es Cornare. Cornare acaba de lanzar un programa que se llama Banco 2, a través del cual se registran y se protegen áreas, se conservan mejor áreas protegidas a través de la compensación de la huella de carbono de ciudadanos o empresas que deciden adoptar una porción de bosque, como lo hace la Fundación Guanacas también en su momento, pero
con toda una plataforma tecnológica, con toda la ubicación geográfica, con todos los requisitos y obviamente las exigencias de validación y verificación que requiere todo este asunto. De manera que en el punto de las regalías verdes yo creo que ahí tenemos una pequeña diferencia, pero es leve. Ahí podríamos reemplazarla con una iniciativa voluntaria a través de la cual las autoridades ambientales o la autoridad ambiental en las regiones, corporaciones autónomas, Ministerio de Ambiente, en fin, todas las autoridades y los municipios que tienen esas funciones lo puedan trabajar de manera voluntaria. ¿Por qué? Me preocupa que a un tema como el de la minería, que hoy no tiene reglas claras, le involucremos nuevas reglas, porque si le ponemos más requisitos, si le ponemos más talanqueras, vamos a terminar satanizando una actividad que los ciudadanos la perciben como que todo el mundo en Colombia hiciera minería ilegal. Ahorita vimos las imágenes y esta discusión, digamos, es muy recurrente con la gente que simplemente se atiene a los temas que ven en los medios de comunicación, porque siempre que uno piensa en minería le muestra una imagen como la que nos mostró hace un rato el doctor Andrés Restrepo de lo que es minería ilegal. Y siempre uno ve la devastación, siempre ve el desorden, siempre hay unos pasivos ambientales ahí muy fuertes. Y yo empezaría por decirle a los asistentes que si hay partes donde se puede hacer la minería, claro que sí. Hay áreas de Colombia donde ya hay unos pasivos ambientales que no son recuperables, pero ahí está el mineral. Y tenemos un problema muy delicado, es que el boom minero, que algunos lo entienden como un boom minero, no fue un boom minero, sino un boom de exploración minera. Y hoy tenemos más problemas que hace 8 años, porque hace 8 años no sabíamos dónde estaba el mineral. Hoy ya los minerales están identificados. Entonces uno encuentra que ciudadanos o simplemente grupos de personas, unos de manera legal, por supuesto, otros de manera ilegal, van y buscan exactamente las placas donde estaban solicitados los títulos de concesión o los contratos de concesión minera de las grandes multinacionales, los calcan perfectamente y entienden que allí hubo un trabajo de exploración previo y que obviamente hay mineral. Y a veces con la regulación y a veces con esas medidas restrictivas, lo que hacemos es castigar a quien hace bien la tarea. Yo creo que ahí tenemos que diferenciar muy bien. Hay una tarea que el gobierno no ha hecho, le ha quedado grande al ministro de Minas, pues, bueno, a los 6 ministros de Minas anteriores, doctora Claudia, al gobierno nacional, al Ministerio de Defensa, que es el famoso proyecto de ley de la minería criminal, que por fin logramos que el gobierno aceptara el término minería criminal y no lo dejara simplemente como esa minería ilegal que en algún momento también estuvo ahí rondando los linderos de la minería informal. Y eso es muy importante porque me imagino que la intervención del gobernador de Antioquia, que hacía alusión hace un rato, obedece a la alta presión y a la alta preocupación que tiene el occidente de Antioquia, en el municipio de Buriticá, donde tenemos una presión muy fuerte de toda clase de grupos armados, donde las autoridades desbordaron su capacidad operativa y no han podido poner en cintura esta situación y genera, por supuesto, muchísima incertidumbre y muchísima dificultad, pero estoy seguro que prontamente el gobernador va a entender que este es un asunto que si se hace bien, si se hace cumpliendo los requisitos, si se hace con las regulaciones que corresponde, vamos a poder desarrollar la minería. Y obviamente porque, doctora Claudia, usted tiene toda la razón, las vacas flacas no duran, el precio del oro y de los minerales en general es cíclico, en algún momento va a volver a tener precio y vamos a afrontar la misma dificultad con esas ubicaciones que ya tenemos del mineral. Entonces, digamos, hay que poner un poco de serenidad para atender el debate, hay que atender a la industria, hay que atender a la fuerza pública y qué bueno que en medio de ese posconflicto pudiéramos utilizar ese personal que sabe vigilar, que sabe cuidar, que han estado en combate durante muchos años y en zonas apartadas de la geografía colombiana. Qué bueno que a través de esos mismos canales pudiéramos tener personas que nos ayuden a mantener la presencia del Estado y a cuidar que se protejan esas áreas donde se puede proteger. Y no quiero, pues ni mucho menos darle, como ser portador de malas noticias, ni ser escéptico con estas situaciones, pero vivimos muy de cerca hace unos pocos años el caso de la delimitación de los páramos, y en particular el páramo de Santurbán. Y se dio un choque de escuelas, hubo un choque con los defensores del agua de Bucaramanga y un choque con los mineros y productores agrícolas del páramo de Santurbán. Y en medio de toda la discusión, mientras nos poníamos de acuerdo si era la Contraloría, si era la Procuraduría, si era el gobierno el que debería regular,
llegó la minería ilegal y hoy ya ni siquiera los empresarios, ni los ciudadanos, ni la Contraloría, ni el Estado, ni la institucionalidad del Estado puede controlar una situación de esta. Entonces a veces por poner ese tipo de obstáculos, por poner ese tipo de barreras, generamos que si allí está el mineral llegue la delincuencia y arrase ahí sí, con el patrimonio no solo mineral, sino también con todo el patrimonio ambiental y el patrimonio natural que tenemos en algunas zonas del país. Pues creo que habrá que discutir los compromisos que tiene Colombia. Doctor Omar, esa tabla del aporte de los 178 millones de toneladas de gases de efecto invernadero que aporta Colombia al mundo en general, hay que segmentarla bien, hay que separarla bien, y yo creo que si revisamos detenidamente el esfuerzo grande nos lo tienen que hacer las compañías mineras que hoy están digamos, en una situación difícil, sino que lo debemos concentrar mucho más en energía, transporte y agricultura, que es donde se siente todo ese grueso, por supuesto. Y desde aquí revisar con la regulación, hay herramientas tecnológicas, hay una serie de elementos que podemos utilizar para definir con toda claridad dónde podemos hacer la minería y dónde no la podemos hacer, y yo estoy seguro que todos los empresarios, inversionistas extranjeros, nacionales y todos los ciudadanos que quieran ejercer la actividad van a poder aplicar o van a querer hacer la minería, por supuesto, en la zona que corresponde y con las reglas que establezca el Estado, porque nadie ha dicho que se quiere hacer la minería de cualquier manera. Y creo que ese es uno de los puntos más importantes. Yo siempre, en las oportunidades que he podido compartir en este foro, he encontrado la mayor voluntad de los pequeños, de los medianos y de los grandes empresarios de caminar en ese sentido. Díganos sí o no, díganos dónde y díganos cuáles son las reglas para ejercer la actividad minera, porque aquí nadie quiere violar la ley, sino todo lo contrario, aportar al desarrollo, aportar a la conservación de los recursos naturales y obviamente que toda esta actividad logre generar un verdadero crecimiento económico como necesita el país. Muchas gracias, senador, muy amable. Para mantenernos en el tiempo y cerrar oportunamente, en 2 minutos a cada uno la misma pregunta. Simplemente, ¿cuál sería la acción prioritaria para cumplir esos compromisos que estamos adquiriendo en materia de cambio climático? Una idea que se puede dejar en la mesa. Y obviamente va a arrancar con usted, doctor Omar, desde el punto de vista de lo que se va a firmar mañana. Bueno, yo quisiera simplemente empezar por el interés propio del instituto en este caso, que es que podamos partir de información científica y técnica. La vulnerabilidad no se da solamente por tener un nivel de riesgo alto, sino por tener también poca información para tomar decisiones. Y en este caso, el rol y el papel del IDEAM, que es no solamente dar un pronóstico en Colombia, que es muchas veces como se nos ve y se nos señala, y por lo general siempre porque no le apuntamos al pronóstico, sino por otra razón distinta al de que ustedes tienen una institución que tiene un componente intersectorial muy fuerte. El IDEAM no solamente es una institución del sector ambiental por estar adscrito allí, sino es una institución que tiene la capacidad, con conocimiento, con ciencia, aportar en el desarrollo sectorial del país. Y por esa razón quisiera señalar que podamos juntarnos y podamos hacer una alianza estratégica con base en conocimiento, en ciencia, en que todos podamos aportar y por supuesto que a partir de ese conocimiento reduzcamos la vulnerabilidad y por supuesto avancemos en la reducción de las emisiones, porque estoy seguro que entre todos lo podemos hacer. Esto, como lo decía yo hace un rato, no es responsabilidad solamente de un sector y de quien le toca, sino es una acción de corresponsabilidad, de doble vía, y por esa razón creo que para poder ser menos vulnerables tenemos que tener más y mejor información, y por eso simplemente yo quiero valerme solamente de ese concepto para por supuesto señalar que el instituto está abierto para trabajar en investigación, en ciencia, en cambio climático, con sus expertos, con sus científicos y poder hacer una alianza que procure al país una mejor razón de desarrollo con base en ciencia y no con base en la especulación y muchas veces con base en la opinión no experta y sí con la que Acura a veces intenta procurar
digo yo de alguna manera, el ruido y que muchas veces está acompañado simplemente de una alta ignorancia en los debates. Yo creo que el país necesita tener un debate público respecto al uso de sus recursos, pero con base en conocimiento. Y por esa razón los invito a pensar es a partir de ese punto. Yo creo que Gracias, doctor Omar. Senadora López. Pues aparte de invitarlos a que nos acompañen en mejorar las 5 ideas que ya mencioné, quisiera comentar 2 o 3 cosas más. La primera, delimitar los páramos, apreciado senador, no es ninguna talanquera, es algo de sentido común. El 70% del agua que están consumiendo aquí viene de los páramos de Colombia. Si no los delimitamos y los protegemos, pues simplemente no vamos a poder beber esta agua. Y la excusa no puede ser que como no hay Estado que sea capaz de proteger los páramos y evitar la minería criminal, entonces hay que utilizar la minería legal. No, hay que tomar la decisión sensata, de sentido común, de excluir unas áreas de protección como los páramos y otras fuentes de producción de agua de cualquier actividad, papa, cebolla, oro o el que sea, y tener la capacidad institucional o construirla para tomarla. La segunda invitación que les quisiera hacer, si ustedes miran, y por eso, entre otras cosas, me parece tan injusto el costo reputacional que ha tenido esta actividad, como si fuera la que genera el mayor impacto ambiental, etcétera, en realidad es el transporte. Por eso la propuesta que hace aquí el doctor Juan Ricardo me parece tan sensata, entre otras cosas. Y si en eso quisiéramos contribuir, yo les digo cuál es mi contribución personal y los quiero invitar a todos ustedes. Usen bicicleta. Es la mejor manera, el medio más eficiente ambientalmente, socialmente, en términos de salud pública, de transporte, y mitigaríamos el principal factor de contribución a emisiones de gas invernadero que tiene Colombia. Obviamente, además del transporte público. Estamos tramitando, ayer justamente en el Senado aprobamos en segundo debate una ley de incentivos al uso de la bicicleta. Creo que ese es un camino y una recomendación que les haría. La tercera, la minería está lejos de ser, no está ni siquiera entre el top 5 de los sectores que contribuyen al cambio climático. Si sigo en orden, el siguiente sería el uso inadecuado de suelos, por ejemplo, para ganadería extensiva. Así que yo los invito a una decisión personal. Sustituyan consumo proteico de carne, así de concreto, por pollo y cerdo, por otras cosas mucho más rentables. Y tercero, acompáñennos en una cosa que también es sentido común. Ese uso inadecuado del suelo, eso de que en Colombia una vaca tenga en promedio 6 veces más tierra que un campesino, así, de ese nivel de absurdo, ocurre porque tenemos incentivos económicos totalmente inadecuados. A esa actividad, como a los palmeros, como a los cañeros, etcétera, hay que cobrarles predial. El día que tengan que reflejar el valor del costo de la adquisición y el uso del suelo, y no simplemente despojar campesinos gratis y después no pagar un peso en predial, vamos a empezar a sustituir ese punto. Y termino con esto. No hay ninguna justificación para que Mineros S.A. o cualquier otra empresa no pague las tarifas de uso de agua. Si queremos ser consecuentes con la mitigación de cambio climático, hay que pagar por el recurso más preciado lo que vale. Y en este país una de las razones por las cuales usamos tan mal ese recurso es porque está subestimado económicamente de una manera completamente absurda. Y cualquier actividad, llámese la caña en el Valle del Cauca, no paga un peso por tarifas de uso de agua o paga una cosa ínfima, ridícula, que no tiene ninguna cosa que ver con el valor real del costo de ese recurso. De manera que si queremos ser consecuentes entre nuestras palabras y nuestras acciones, deberíamos empezar con algunas de esas contribuciones. Muchas gracias. Gracias, senadora. Doctor Restrepo. Bueno, para mí, definitivamente el énfasis tendría que ser resolver el tema de la extracción criminal. Es imposible tener un balance positivo si tenemos, digamos que tenemos 100 personas y de esas 100 personas hay 15 que están tratando de hacer las cosas bien y hay 85 acabando con lo que hacen esas 15. Entonces, definitivamente si realmente queremos tener incidencia sobre ese tema, en lo que tiene que ver con el negocio en el que nosotros estamos, que es el de la minería de oro, tiene que haber acciones decididas para acabar con la extracción criminal de minerales. Muchas gracias. Doctor Castaño. Yo quiero señalar fundamentalmente, sin que sea un comercial,
El objetivo fundamental de la Fundación Guanacas es la protección de la flora y la fauna en el marco de la protección del recurso hídrico. Hago ese señalamiento porque es como una trinidad, sin meternos en términos religiosos. Para mí es imposible que haya flora sin fauna, sin agua o agua sin fauna, cualquiera de las derivaciones como lo quiera comenzar y como lo quiera terminar. Para que eso se logre, yo quiero transversalmente, en otro contexto, el señor procurador esta mañana decía una frase que yo la he pensado, yo creo que desde que nací, porque mi papá es abogado, y la frase es la siguiente: la paz no es otra cosa que el imperio de la ley. Desde lo ambiental, yo pienso lo mismo. Creo que es imposible proteger la vida en cualquiera de sus manifestaciones sin que apliquemos la ley, sin que interioricemos la ley, sin que tengamos claramente interiorizadas las leyes ambientales, las leyes sociales, las leyes civiles, las leyes de las organizaciones, etc. Entonces pienso que en ese orden de idea, el agua es el elemento transversal. Si todos nosotros, como seres humanos, como seres vivos, como personas inteligentes que raramente todos los días insistimos en demostrar que no somos muy inteligentes o que no somos muy racionales, nosotros no protegemos el agua, estamos en contra de cualquier dinámica de la vida. Pienso que el agua es el elemento transversal que tenemos que interiorizar y defender. Muchas gracias. Doctor Montalvo. Gracias. Pues de nuevo, el tema que estaba diciendo, yo creo que la formalización minera aporta muchos beneficios ambientales, sociales y técnicos, pero todo esto tiene que pasar porque haya voluntad de los reguladores de este país, que veo yo desafortunadamente son un poquito proclives a defender algunos monopolios y a poner barreras a la competencia. Si no abrimos el corazón y no entendemos el problema desde el principio hasta el fin, pues va a ser más difícil que esto suceda. Entonces es como un llamado a todos los reguladores del país a que entiendan las industrias, a que si quieren vayan, nos conozcan, nos miren las vicisitudes que tenemos y seguramente eso les va a facilitar entender y tener una regulación un poco más amplia. Muchas gracias. Doctora Carolina. Gracias, pues puede sonar retórico, pero definitivamente lo que se necesita es voluntad política. ¿Para qué? Para que los compromisos internacionales adquiridos y las metas incluidas en los planes nacionales de desarrollo, periodo tras periodo presidencial, no se conviertan en un saludo a la bandera. Cuando nosotros estamos ya aquí sentados desde la Contraloría y vemos que los recursos que se destinan a la protección ambiental son el 1.13%, el nada por ciento del plan del presupuesto general de la nación, y que de ese 1.13% las autoridades ambientales solamente ejecutan un 46%, vemos que no hay cuánto. Es imperativo proteger los recursos naturales, que son la base del desarrollo. Mientras no nos comprometamos con la protección ambiental, le destinemos recursos, que no se cumpla una meta. El bajo cumplimiento de las metas ambientales durante el anterior Plan Nacional de Desarrollo fue de verdad triste, fue lamentable. Los invito a leerse el informe que presentamos en la Contraloría sobre el estado de los recursos naturales. Y no pasa nada, no pasa nada. Entonces yo sí creo que vale la pena que demos una mirada al tema ambiental, a la asignación de los recursos, le demos una mirada a las autoridades ambientales, qué se está haciendo efectivamente para proteger los recursos en el área de su jurisdicción y pues evaluemos. Muchas gracias, doctora Carolina. Senador Gómez. Acá. No, quiero antes de dar mi idea para concluir, quiero decirle a la senadora Claudia López que cuando yo planteo una talanquera, pues estaba acogiendo lo que usted había hecho, cosas por encima de lo obvio, no es que no se delimite. Lo que yo estoy diciendo es que estuve muy de cerca con la autoridad ambiental, con los ciudadanos y con los defensores en ese momento, y la discusión era si la línea pasaba por la cota 1700 o 2500 o no sé qué, cuando ahí había una intervención humana, productiva, agropecuaria y minera
ancestral de más de 400 años. Cuando yo tengo esa actividad allí, pues incluir esa actividad o las áreas donde está esa actividad dentro de la limitación sí es una talanquera claramente, y lo que trae son consecuencias negativas. Y frente a la conclusión, pero que obviamente he participado en las acciones del ministerio y estoy de acuerdo en que hay que delimitar los páramos, entendiendo que no podemos llegar a una génesis cero, que hay zonas intervenidas donde lo que tenemos que resolver son asuntos y actividades de mitigación y compensación ambiental, y no allí de conservación, por lo que tenemos allá son pasivos. Y frente a la manera de cumplir los compromisos y trabajar en el cambio climático, creo que como sector industrial y como sector empresarial hay que seguir trabajando en la reconversión tecnológica, optimización de los sistemas de transporte multimodal. El día de ayer tuvimos la oportunidad de compartir con el director actual de Cor Magdalena, y las obras de navegabilidad del río están sacando cada día más miles de tractomulas del parque automotor y del trabajo en las carreteras de Colombia, y eso hace un aporte muy importante que creo que incluso, doctor Omar, están reportadas como un 20% menos en el último informe del 2012 del IDEAM. Y finalmente, trabajar en buenas prácticas agropecuarias. El problema no es que dejemos de que resolvamos pues las prácticas colombianas alimenticias, porque en el mundo hay una gran demanda de proteína hoy, y Colombia cada vez más se proyecta como una despensa agrícola del mundo, y pues obviamente nos ven con esa visión. Por supuesto no podrá ser que una vaca tenga más tierra que un campesino, pero sí tenemos que trabajar en que sea productivo, y mucho más hoy. Tenemos que fundamentar ese trabajo cuando están anunciando 1 millón de hectáreas ahí en el campo, cuando están hablando canales de comercialización y cuando toda la estrategia económica del gobierno apunta hacia el campo. Yo creo que ahí vale mucho más que toda esa estrategia económica y todos esos incentivos económicos vayan asociados a acuerdos o a convenciones de buenas prácticas agropecuarias y mitigación al cambio climático, doctora Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Sin más, agradeciendo a los panelistas y a ustedes por su atención, muy amables, muchísimas gracias. A todos los panelistas y al moderador, muchísimas gracias por sus intervenciones. Con este panel concluye el primer día del Congreso Nacional de Minería 2016. La Embajada de Canadá en Colombia, a través de su Servicio de Promoción Comercial, y la Comisión Australiana de Comercio, AUSTRED, y el Consorcio General de Australia en Colombia tienen el gusto, el placer de invitarlos a la recepción inaugural del Congreso de la ACM, que se ofrecerá en la piscina del Hotel Hilton a partir de las 7 de la noche. Que lo disfruten y nos vemos mañana, por supuesto, en nuestro segundo día de este Congreso Nacional de Minería 2016. Feliz noche para todos.